Hola y bienvenidos una vez más a inventordeaplicaciones.es. En este nuevo vídeo veremos cómo podemos crear un juego con App Inventor 2. Nuestra herramienta favorita dispone de una serie de opciones para interactuar y mover por pantalla sprite. Aunque muy básicas, con un poco de trabajo podemos crear juegos bastante entretenidos. Si te estás preguntando por qué hago un vídeo sobre cómo crear videojuegos, tengo que decirte que es la mejor manera de aprender técnicas de programación de una manera lúdica y divertida. Para el diseño de nuestra aplicación se ha utilizado un lienzo, una serie de sprites, en concreto 15, uno para la nave protagonista, 4 para los disparos, tenemos 1, 2, 3 y 4, 9 para los meteoros que utilizaremos como enemigos. No se ven porque están por encima de la pantalla. Voy a intentar bajar uno. Ahí lo tenemos. Y uno para la explosión. Lo tenemos aquí. Este último será enmarcado el visible, que ayudará esto nos ayudará a programar el comportamiento de nuestro juego. Bien, como componentes no visibles tenemos un sensor de orientación con el que moveremos nuestro protagonista de un lado para otro de la pantalla girando nuestro dispositivo, un componente reloj al que hemos llamado bucle principal y será el encargado de mover todos y cada uno de nuestros sprites en pantalla a cada ciclo del reloj. Por último, dos componentes no visibles de sonido. Uno lo utilizaremos para el disparo, este sonido láser, y otro para el sonido de la explosión. Si queréis podemos ver el gráfico del meteoro. Este sería el fondo que he utilizado para el lienzo. La nave protagonista, que la tenemos aquí. El disparo. Este es el sonido de la explosión. Esta es la explosión. Y este es el sonido del láser que vamos a utilizar para nuestro disparo. Bien, antes de comenzar a crear nuestro juego con App Inventor 2, vamos a hacer unos pequeños ajustes en el lienzo. Vamos a subir, vamos a quedarnos aquí. Para que los meteoros o explosiones puedan superar los límites de la pantalla de nuestro dispositivo, debemos de crear nuestro lienzo más ancho y alto que la pantalla de nuestro dispositivo. Para ello debemos de ajustar las siguientes propiedades de nuestra pantalla y el lienzo. Bien, mira. En la propiedad dispositivo horizontal y dispositivo vertical de nuestra pantalla, de nuestra screen 1, debemos poner la opción de desplegable a centro. ¿Veis? De las opciones que salen, centro y centro. Con esto conseguiremos que nuestro lienzo se expanda más allá de los límites de la pantalla desde el centro de la misma. Si hubiéramos puesto izquierda arriba, sería desde el punto más a la izquierda, el punto superior izquierdo de la pantalla. Pero como estamos poniendo centro, centro, el centro sería desde aquí. Bien, en la propiedad de alto y ancho de nuestro lienzo lo vamos a cambiar por la opción de desplegable de ajustar al contenedor. Esta opción y el ancho ajustar al contenedor. Bien, esto ajusta los límites de nuestro lienzo al ancho y alto de la pantalla. Más adelante, programando, superaremos esos límites. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es programar el movimiento de nuestra nave. Bien, antes de programar los movimientos de nuestra nave, vamos a hacer unos pequeños ajustes en el lienzo. Recuerda que este tiene que poder superar los límites de la pantalla de nuestro juego con App Inventor 2.
Para ello vamos a crear un procedimiento al que llamaremos configuración de fondo, donde le diremos que tiene que ser 100 puntos más ancho y alto que la pantalla. Así que nos vamos a dirigir a la pantalla de bloques y vamos a crear un procedimiento al que vamos a llamar configurar fondo. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que vamos a poner el alto, vamos a duplicar este, y el ancho de nuestro lienzo le vamos a decir que es más. Vamos a colocar una operación matemática y le vamos a decir que es el ancho del lienzo más 100. Y mira, vamos a duplicarlo así directamente, este le borramos, y aquí el alto, esto se lo vamos a agregar al alto y esto al ancho del lienzo. Vale, aquí lo tenemos. Esto lo que hará programáticamente será hacer que el alto sea el alto más 100 y el ancho más 100. ¿De acuerdo? Bien, y lo vamos a llamar al inicializar nuestra screen 1. Cuando inicializa, llamamos a este procedimiento. Bien, una vez que hemos configurado correctamente el ancho y el alto de nuestro lienzo, con la pantalla en nuestro dispositivo vamos a mostrar en pantalla nuestra nave. Necesitamos que el centro de nuestra nave se muestre en el centro de la pantalla. Para conseguir esto tendremos que hacer un pequeño cálculo matemático. Dividiremos el ancho del lienzo entre 2 para sacar su centro y le restaremos el ancho del gráfico de la nave dividido entre 2. Con esto conseguiremos que el centro del gráfico se muestre en el centro de la pantalla. Bien, seguido para la altura bastará con restar el alto de la pantalla, el alto de la nave dividido entre 2. Con esto último no solo se mostrará el gráfico en el centro del lienzo, sino que también en la parte inferior del lienzo de nuestro juego con App Inventor 2. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, pues vamos a crear otro procedimiento llamado nave. Vamos a llamar nave, y aquí vamos a hacer nave, el gráfico nave, vamos a decirle X y la Y. La X, bien, ahora lo tenemos. La X y la Y vamos a poner el lienzo, el ancho del lienzo dividido entre 2. Bien, lo tenemos aquí. Entre 2 menos el ancho de la nave bueno, podríamos haber cogido el ancho de la nave dividido también entre 2. Tenemos aquí, lo dividimos entre 2. Bien.
y le ponemos aquí. Con esto ya tenemos la X. Para la Y, bueno, pues será el lienzo, el alto, el ancho. Vamos a coger el ancho, lo cambiamos por alto. Y esto lo que vamos a hacer es restarle matemáticas, el alto del sprite, alto dividido entre 2, o sea, su mitad, el alto de la mitad del alto, perdón. Bien, menos la mitad del alto de la nave. Bien. Bien, ahora necesitamos que nuestra nave pueda moverse a los lados de la pantalla para poder esquivar los destructivos meteoritos. Vamos a ayudarnos de nuestro componente no visible sensor de orientación. Lo que conseguiremos con este es que cuando nuestro teléfono se incline en uno de los lados, nuestra nave se deslice al lado más inclinado. Si el valor de inclinación es mayor de 0, el gráfico se inclinará a la derecha. Por el contrario, si es menor del 0, el gráfico se inclinará a la izquierda. Bien, vamos a coger el sensor de orientación. Vamos a coger el bloque cuando sensor de orientación cambie de orientación. Bien. Aquí vamos a poner un si condicional. Si el lanzar, ¿de acuerdo?, es mayor, bueno, es menor. Vamos a coger este. Es menor, si lanzar es menor de 0, entonces vamos a poner la nave, la X, como, vamos al bloque de matemáticas, la X de la nave más 10. Más 10. O sea, el valor, perdón. O sea, es el valor que ya tendría en ese momento la X más 10. Así es lo que vamos a poner. Bueno, si no es así, perdón, si no, pero sí, lo que sucede con la variable lanzar, que la sacamos de aquí, de lo devuelto por el cambio de orientación, es mayor de 0, entonces la X vamos a restarla en vez de multiplicarla. Vamos a por un bloque de resta y le vamos a decir que la X es menos 10. Vamos a ver el resultado. Como podéis ver, si giramos la pantalla, se mueve nuestra nave. Bien, ahora lo que vamos a hacer es programar el disparo de nuestra nave. En nuestro juego, nuestra nave ya puede esquivar los destructivos meteoritos, pero eso no bastará. Tendremos que poder disparar potentes cañones de plasma que destruirán cada uno de esos meteoros. Para ello, cuando pulsemos la pantalla de nuestro dispositivo, llamaremos a uno de los 4 gráficos del disparo. Nos valdremos de una variable para ir llamando uno a uno a cada uno de los disparos de esta variable.
Esta variable la llamaremos número de disparos y estará inicializada a 1. Nombre disparos y estará inicializada a 1. Seguido crearemos otra variable global que contendrá una lista con todos los gráficos de los disparos. A esta lista le daremos el nombre de disparos. Así que vamos a coger otra variable, le vamos a llamar nombre disparos. Nombre disparos. Y va a estar inicializada con una lista donde habrá 4 disparos. ¿De acuerdo? 4 disparos. ¿Y qué tendrá? Bueno, pues los disparo 1, disparo 2, disparo 3 y disparo 4. Bien, cada uno de los 4 sprites tiene que tener la opción de visible desactivada de las propiedades de su componente en la pantalla de diseño. Si nos fijamos, ya lo hablamos al principio, tienen que tener el componente de visible desactivado, ¿de acuerdo? Si no fuera así, se mostraría al iniciar nuestro juego y no queremos, así que lo desactivamos. Ahora vamos a crear un procedimiento al que llamaremos cada vez que pulsemos la pantalla. Le daremos el nombre de llamar disparo. Se encargará de asignar al componente sprite una serie de opciones para inicializarlo, antes de mostrarlo en pantalla, como la imagen que mostrará la X e Y en la que se aparecerá, decirle que queda habilitado y que sea visible. Así que vamos a llamar a un procedimiento al que vamos a llamar disparo o llamada disparo. Además, este va a tener un componente ngráfico, una variable, perdón. Y vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a utilizar un componente cualquier sprite, un componente genérico que no se refiere a un sprite concreto sino a cualquiera, y vamos a poner la foto. Bueno, vamos a coger este mismo. No, perdón, este no es. Cualquier sprite. Vamos a decir que sea una foto. Pues no necesitamos para una foto. Necesitamos para la X, para la Y, para decir que está habilitado y que sea visible. Entonces, visible, habilitado y X. Vale. Con la foto lo vamos a poner aquí y vamos a decir que el componente va a ser el ngráfico, y como foto le vamos a poner un cuadro de texto que en su interior va a ser el nombre del gráfico, disparo.png.
¿De acuerdo? Mire, lo tenemos por aquí, disparo PNG. Vale. Para la Y o para la X mejor, empezamos así. Necesitamos también el N gráfico, el número de gráfico. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner que se inicialice en la Y de la nave. A ver. La Y de la nave. Pero vamos a intentar hacer que sea el que no salga en el centro de la nave, en su Y central, sino un poquito más arriba, con lo cual vamos a decirle que va a ser menos la nave Y menos el alto de la nave más 15. Con esto nuestra nave aparecerá nuestro disparo aparecerá un poquito por encima de la nave de la nave. Bien, ahora vamos a poner, perdón, esto es la Y, no la X, para que parezca más alto es la Y. Para la X, bueno, pues para la X vamos a cambiar esto. Igual tomamos la variable N gráfico, que va a ser el número de gráfico, o sea, el disparo, o el disparo 1, o el disparo 2, o el disparo 3. Y le vamos a decir que va a ser la nave punto X, la X de la nave, más el ancho dividido entre 2. El ancho de la nave dividido entre 2. Nave ancho dividido entre 2. Aquí la tenemos. Bien, fíjate que no utilizas un componente sprite en concreto, sino que estamos utilizando bloques genéricos, donde el componente está controlado por la variable N gráfico. Si observas, podrás ver que la X está situada en el centro del gráfico de la nave y su Y 15 puntos por encima. Bien, una vez que levantemos el dedo de la pantalla, comprobaremos que nuestra nave sigue habilitada. Si esto es cierto, reproduciremos el sonido del láser y llamaremos al procedimiento del disparo. Asignaremos a su variable N gráfico el elemento de la lista nombres de disparo, que la tenemos aquí. Perdón, se nos ha olvidado poner estos dos componentes, que los pondremos como habilitados, ¿de acuerdo? Como ciertos. Cierto y cierto. Vale. Decíamos que llamaremos al procedimiento llamado disparo y asignaremos a su variable N gráfico el elemento de la lista de nombres de disparo que teníamos aquí un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Que su índice quedará asignado por la variable número de disparos, que ahora mismo vale 1. Entonces el primero llamaríamos al número 1. Pero nosotros queremos que se incremente en 1 cada vez que levantamos el dedo de la pantalla y que cuando llegue al máximo de 4, que es el número que tenemos de disparos, vuelva a valer 1.
De esta manera dará la sensación de tener disparos infinitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a llamar a lienzo soltar, cuando hemos soltado el dedo del lienzo, y vamos a controlar con un bloque sí condicional que la nave esté habilitada, ¿vale? ¿Cómo? Pues nos vamos al bloque de lógica, vamos a coger el bloque igual y vamos a decir que nuestra nave habilitada es cierto, o sea, que está habilitada, pues vamos a reproducir el sonido del láser, llamar sonido del láser reproducir, y llamaremos al disparo, al procedimiento de disparo. Pues perdón, llamada de disparo. Bien, ¿qué va a tener en la variable ngráficos? ¿Qué le vamos a asignar? Bueno, pues seleccionaremos el elemento de la lista. Vamos a seleccionar el elemento de la lista. ¿Qué lista? Pues el nombre de disparos. Nombre... Espera. Aquí he puesto nombre y es número. Perdón, chavales. Número. Nombre de disparos, el índice será el número de disparos. Que en este momento pues sigue valiendo 1. ¿Vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer seguido? Bueno, pues a la variable número de disparos le vamos a decir que le sume 1. Número de disparos más 1. Bien, ahora si la variable número de disparos es mayor de 4, vamos a hacerlo así, la variable número de disparos es mayor de 4, entonces la volvemos a poner a 1. Con esto conseguimos que parezca que haya pues un número de disparos infinito, pero siempre utilizaremos los mismos, los 4. Vale, todo esto por sí solo nada. Necesitamos que el disparo avance por la pantalla. Para ello nos vamos a ayudar de nuestro componente reloj principal o bucle principal, lo hemos llamado al reloj bucle principal. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar las propiedades y le dejaremos activas las casillas. A ver dónde lo tenemos. De temporizador siempre se dispara, temporizador habilitado, y el intervalo de temporizador lo vamos a colocar a 10. ¿De acuerdo? Cada vez que nuestro reloj llega a 10 milésimas, incrementaremos la i de cada uno de los disparos, ayudándonos de un bucle for. Cuando la i de cada uno de ellos esté por encima del borde superior de la pantalla, entonces lo deshabilitamos y dejará de ser visible. Bueno, pues vamos a ello. Bucle principal. Cuando el bucle principal temporizador ejecute, nos vamos a ayudar del bucle for, en este caso vamos a contar por cada número desde 1 hasta 4 en incrementos de 1, 4 porque son el número de gráficos o de sprays que tenemos de disparos.
y vamos a poner con un bucle, con un bloque genérico de sprite, poner el sprite genérico y cualquier, pues no nos podemos referir a ninguno en concreto, sino al que vamos a poner aquí del componente. Vamos a coger a seleccionar uno de la lista, seleccionar el elemento de la lista. ¿De qué lista? Del nombre disparo, y vamos a coger el índice que en este momento tenga el bucle número. ¿Y qué le vamos a poner? Bueno, pues vamos a sumar, bueno, en este caso, como la i de nuestro spray para que suba por pantalla, ya que la parte superior de la pantalla es 0, pues nosotros tenemos que hacerle una resta. Entonces vamos a restar y le vamos a decir que el sprite punto y vamos a colocar aquí, seleccionamos de la lista, mira, vamos a copiarlo, pasa más rápido, seleccionamos de la lista el sprite que en ese momento está en el bucle. Si es el 1, pues seleccionamos la i igual del 1 menos 10, lo que valga la i del este. Si estamos en otro gráfico, si hemos pasado al 2, pues moverá primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Y volveremos a saltar el temporizador y volveremos a hacer un bucle de 1, 2, 3, 4, pasando por los 4 gráficos así, continuamente. Vale, si hemos dicho, vamos a utilizar un si condicional ahora, y hemos dicho que si el sprite, la i del sprite, esto lo vamos a copiar, era menor, matemáticas, y digo menor por lo que volvemos a decir, la pantalla hacia arriba es en negativo, o sea, si es menor de 10, entonces vamos a dejar que el sprite, vamos a ver, vamos a quitar esto, vamos a decirle habilitado, borramos esto, sea falso, solo vamos a deshabilitar, y visible igual, deje de ser visible para el usuario. Esto, visible. Bien, con esto ya tendríamos programado nuestro disparo. Como podéis ver, ya podemos disparar. Como podéis ver, ya podemos disparar. Bien, ahora solo nos toca programar a los enemigos. Así que bien, lo primero que tendremos que programar será un procedimiento que se encargará de posicionar nuestros meteoritos al inicio de la partida. Necesitamos una lista como la de los disparos. Pero en esta no solo podremos cada uno de los gráficos, sino que también asignaremos a cada índice un número aleatorio entre 1 y 4
para variar la velocidad de caída para cada meteorito. Bien, vamos a crear una lista. Primero vamos a crear una variable global. Hemos dicho que la vamos a llamar nombre meteorito y que será una lista. Vamos a construir una lista que va a tener 9 disparos, ¿no? Habíamos dicho que teníamos. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, son 9. Vamos a colocar aquí uno detrás de otro. Bien, y dentro de estos 9 índices vamos a crear otra lista dentro. Necesitamos 9, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, y lo vamos a colocar en cada uno de los huecos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que nos entre todo en pantalla y lo podéis ver. Bien, ¿qué tendrá cada una de las nuevas listas que hemos hecho? Bueno, pues vamos a tener un meteoro, el sprite, el número del sprite hasta 9 en el primer índice de la segunda lista, y en el otro un número aleatorio, habíamos comentado. Entonces lo que necesitamos es el bloque aleatorio entre 1 y habíamos hablado del número 4. Bien, pues ahora solo nos queda copiar estos bloques, copiar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a cada uno de la primera posición de la tabla, o sea, el primer índice de cada lista o sublista. Veis que estamos creando una lista de listas. Perdón, esto es meteoro 2, meteoro 3, meteoro 4, meteoro 5, meteoro 6, meteoro 7, meteoro 8, meteoro 9. Y aquí vamos a crear se nos ha hecho un poquito grande la lista, como veis, pero bueno, ya veréis que poco a poco va a ir cogiendo forma nuestro juego y cada vez va a ser más interesante. Bien, dentro de nuestro procedimiento nos ayudaremos de un bucle for. Bueno, vamos a crear primero el procedimiento, al que vamos a llamar meteorito, me gusta más. Bien, y vamos a meter un bucle for que va a ser de 1 a 9, que son los números de sprite que tenemos. Bien, este bucle for posicionará la X y la Y en la parte superior de la pantalla y dará un tamaño aleatorio gracias a la variable tamaño meteoro. Bien, vamos a crear otra variable que vamos a llamar tamaño meteoro. Tamaño meteoro, que la vamos a inicializar a 0.
Y bueno, dentro del bucle la vamos a inicializar un número aleatorio, pero bueno, ahora mismo la vamos a inicializar según salga a 0 y según nos metamos en el bucle le vamos a decir que va a ser un número entre 1 y 100. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí la variable tamaño meteoro entre un número aleatorio de 1 a 100, tal cual como viene. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que habíamos hecho con los sprites de los disparos. Por cada uno vamos a colocar su i seleccionando de la lista. Como esta lista es un poco más compleja, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Seleccionamos seleccionamos el elemento de la lista. Perdón, este no es el bloque que necesito. Seleccionamos el elemento de la lista. Volvemos a coger el mismo bloque, lo colocamos junto a este y en esta vamos a coger la variable, la lista es el nombre meteorito y el índice va a ser números. ¿Por qué números? Porque número es el bucle for. El índice, en este caso como nos queremos referir al sprite, pues ponemos 1. Si nos quisiéramos referir al número aleatorio de 1 y 4, pues sería el índice 2. ¿Y cómo lo vamos a poner? Pues le vamos a dar la i 100. Vale, para la X vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar V, vamos a poner aquí el bloque, vamos a poner la X y le vamos a decir que es un número aleatorio, matemáticas, un número aleatorio entre 1 y el ancho de nuestra pantalla del dispositivo. Y os estaréis preguntando para qué queréis el ancho de la pantalla del dispositivo y es sencillo. Cada vez que inicie nuestro meteorito, cada vez que baje, bajará por una X distinta, unas veces en una esquina superior izquierda y otras veces en la esquina superior derecha. Hay intervalos entre el 1 y lo máximo del ancho de la pantalla. Como puede ser utilizado en distintos dispositivos, no es un número fijo, sino cogemos esta variable. ¿Vale? Bien, vamos a variar también el ancho del sprite para que no tenga el mismo tamaño y su alto, claro está. Entonces vamos a coger esto mismo, vamos a copiarlo 2 veces. En uno vamos a poner que es el ancho y en el otro el alto. Evidentemente dejamos el del componente porque siempre nos vamos a referir a un componente de meteorito, el sprite de meteorito, pero vamos a variar y vamos a poner, vamos a coger la variable que creamos tamaño meteorito aquí al principio, que es un valor aleatorio entre 1 y 100. Lo cogemos y aquí lo mismo, con lo cual tendremos no solo que el meteorito aparecerá en distintos puntos de la pantalla, sino que además en distintos tamaños. Y así, utilizando el mismo gráfico, pues obtendremos diferentes resultados. Bien,
Este procedimiento lo colocaremos en el bucle al iniciar la pantalla, al igual que ocurría con el procedimiento de disparo. Solo servirá para inicializar cada gráfico en una posición de la pantalla y un tamaño, pero por sí solo tampoco hará nada más. Lo que necesitamos es introducir código de nuestro temporizador, que hará que nuestros meteoros roten sobre sí mismos y bajen por la pantalla. Nos ayudaremos de un bucle for para recorrer cada uno de los 9 gráficos. Haremos que cada gráfico rote sobre sí mismo, que bajen por la pantalla incrementando la i. Recordad que la pantalla, la parte superior es 0 y la parte inferior es el valor más alto. Y cuando lleguen al final de la pantalla, estos vuelvan arriba del todo asignándole un número aleatorio entre su posición x. Vale, de acuerdo. Bien, entonces nos vamos a ir a nuestro temporizador. Vamos a bajar esto por aquí. Esta variable también. Y esta otra variable de lista también. Y bien, vamos a crear otro bucle for, esta vez con 9 elementos, evidentemente, que son el número de sprite de meteoritos que tenemos, y le vamos a decir que ponemos, vamos a copiar esto, lo vamos a subir, a ver si así agilizamos un poquito. Le vamos a poner que el sprite, la dirección, vamos a seleccionar el sprite de la lista de 1 al 9 y que su dirección va a ser lo siguiente. La dirección, vamos a cambiar este bloque por el valor devuelto, dirección, y a esto le vamos a sumar 2. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, pues que los gráficos roten. Sobre su eje, digamos. Bien, ¿qué va a pasar con la i? Bueno, pues con la i de nuestro meteorito, vamos a poner i, y aquí i. Pues que va a ser una suma. ¿Y cuál va a ser la suma? Pues va a ser que vamos a coger, porque unos irán más rápidos que otros, el índice 2. Recordar que el índice 2 perdón, me ha dado un error. El índice 2 era un número aleatorio entre 1 y 4. Entonces unos irán más rápidos que otros, unos irán cayendo un punto por cada punto, otros 2, otros 3, incluso ya algunos con 4. Bien, si ahora nos falta controlar con un bloque sí condicional la imagen, si el componente
la i del componente es mayor o igual, perdón, vamos a ponerle, bueno, no, es mayor, sí, aquí lo tenemos, es mayor o igual, sí, es mayor o igual que el alto de la pantalla. Vamos a coger esto, el alto, vamos a ponerlo aquí. Pues ¿qué va a pasar? Pues que vamos a poner su i, vamos a copiar esto, vamos a bajar a componente, cualquier componente, vamos a poner la i como 0. Eso lo que va a hacer es subirle hacia arriba. Si llegáramos abajo del todo, pues lo subimos arriba. Y su x, pues su x la colocaríamos de este mismo componente con un número aleatorio que iría entre 1 y el ancho de la pantalla. Vamos a copiar este y vamos a ponerle ancho. Bien, vamos a ver cómo queda nuestro juego. Vale, pero parece que tenemos un fallo porque está por encima de la X. Vamos a buscar, a ver, nuestra nave. La Y es el alto menos el alto del lienzo menos el alto de la nave dividido entre 2. Vale, lo que pasa es que no la estamos llamando aquí. Vamos a refrescar. Vale, se nos había olvidado meter nuestro procedimiento de la nave en la configuración de fondo, pero ahora que le tenemos, ¿qué es lo que va a hacer ese procedimiento? Bueno, pues y tampoco hemos metido el procedimiento de los meteoros. Vamos a refrescar y ahora sí, veis, ahora salen meteoros más pequeños, otros más grandes, pero bueno, no está bien. Si ejecutamos nuestro juego, veremos que podemos manejar nuestra nave, podemos disparar y ver bajar los meteoros por pantalla. Pero ya te has dado cuenta de que los disparos no afectan a los enemigos y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Antes de nada, vamos a crear una nueva lista a la que llamaremos meteoros colisión y que utilizaremos para guardar el nombre de cada uno de los sprays de los meteoros. Bajamos abajo del todo y vamos a crear una nueva variable llamada meteoros colisión. Vamos a construir una lista en ella que va a tener 9 elementos. Este es el tercero, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
y vamos a meter cada sprite de nuestro meteoros del 1 al 9. Vamos a crear 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Metemos aquí. Vamos a colocar aquí. De todas formas, todos los recursos gráficos los dejaré en un enlace en la descripción. Ese enlace os redirigirá a la página de inventordeaplicaciones.es, donde podréis descargarlo. Este será el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bien, vamos a crear un procedimiento que se encargará de mostrar una explosión en pantalla. En la XY, donde se producirá el impacto de nuestro disparo con el meteoro. Este procedimiento simplemente mostrará un gráfico en la pantalla. Vamos a ver. Además lo mostrará en la X y la Y, que pasará como parámetro cuando colisione. Entonces, el disparo con el meteoro, claro. Entonces vamos a crear un procedimiento nuevo al que vamos a llamar explosión. Vamos a ponerle como parámetros dos entradas. Una la llamaremos X y la otra la llamaremos Y. A ver, que creo que aquí no. X, Y. Bien, ¿qué vamos a poner? Bueno, pues al spray de la explosión vamos a ponerle la X como el parámetro X. Esto copiamos y ponemos V, a la explosión punto Y como el parámetro Y, que nos devolverá el procedimiento. Vamos a copiar esto unas 3 veces más, porque ahora al parámetro alto de la explosión tomará el valor de 25, que es pues, un número que he pensado que estaría bien. El ancho igual, para que coja un valor inicial de 25, un tamaño bastante pequeño. A lo mejor en otros teléfonos pues a lo mejor es demasiado grande o demasiado pequeño. Y el componente explosión visible como cierto, para que se vea. Vale. También colocaremos en nuestro temporizador que utilizamos de bucle una condición para que nuestra explosión, si el ancho es menor de 50, lo incrementamos en 10, o sea, siempre que valga entre 25 y 50, este seguirá incrementando en 10 puntos, pero si este es igual o mayor de 50, lo volveremos a colocar en su posición inicial, además de hacerle invisible. Entonces, en nuestro temporizador vamos a poner un sí condicional en el que vamos a poner que la explosión ver en matemáticas si es menor de 50 la explosión ancho, es menor de 50, entonces ponemos
explosión, alto, y explosión ancho, como una suma que será igual explosión punto alto y explosión punto ancho. Este ponemos en el alto, este en el ancho, más 10. Más 10. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar esto un poquito porque le vamos a decir que si no es así, pero si es mayor es mayor o igual a 50, entonces ponemos el alto en 25, el ancho en 25, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto otro, vamos a matemáticas, este lo ponemos en 25, este en 25. Y en la explosión visible como cierto, perdón, falso. Bien, ahora por cada uno de los disparos comprobaremos que el sprite contra el que colisionó el disparo 1 está en la lista meteoros de colisión. Está en esta lista. Se nos ha quedado escondida. Meteoros colisión. Es la lista que utilizamos para guardar el nombre de cada uno de los sprites. Si está en la lista, reproduciremos el sonido de explosión. Llamaremos al proceso de explosión y deshabilitaremos el disparo. Haremos que este no se muestre en pantalla. Incrementaremos en 5 una nueva variable que utilizaremos para la puntuación y que daremos el nombre de puntuación. Así que vamos a crear primero esta variable a la que vamos a llamar puntuación y que va a estar inicializada en 0. La inicializamos a 0. Perdón. Y seguido limpiaremos el lienzo para volver a escribir en él la puntuación. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, colocaremos la i dentro del meteoro con el que ha impactado el disparo en 0, es decir, lo subiremos arriba. Esto último que hacemos con el disparo 1 tenemos que hacerlo con los 3 disparos restantes, Así que, mira, lo que vamos a hacer, para que lo veáis, es disparo 1 en colisión con si está en la lista con el que hemos colisionado la cosa, qué sprite es con el que ha colisionado el disparo 1, qué lista, pues meteoros colisión.
Si está en esta lista, meteoros colisión, entonces vamos a reproducir el sonido de explosión. Y llamaremos al procedimiento explosión. En sus parámetros vamos a meter cualquier sprite. Vamos a poner aquí sprite X, sprite Y. ¿Cuál es la X y la Y de qué sprite? Bueno, pues con el que ha colisionado. ¿Qué hacemos con esta lista? ¿Por qué utilizar esta lista cuando colisiona? Bueno, porque puedes colisionar, por ejemplo, con la nave o con otro disparo. Entonces, ¿está en la lista de meteoros? O en la lista de objetos con los que vamos a colisionar, con los que sí queremos que colisione el disparo. Sí, pues entonces hacemos todo esto. Bien, el disparo 1 le vamos a habilitar disparo 1 punto habilitado, le vamos a poner en falso. Vamos a copiar esto. El disparo foto le vamos a quitar, le vamos a dejar un cuadro vacío, no vamos a tener cargado ninguna imagen. La puntuación global, o sea, vamos a poner la puntuación, la variable puntuación. Vamos a sumarle 5. Podéis sumar lo que queráis. Yo he puesto 5, pues tomamos la variable puntuación más 5. El lienzo vamos a limpiarlo y vamos a dibujar un texto en el lienzo. El texto que vamos a poner es la unión del texto score, puntuación, espacio, y le vamos a poner la variable puntuación, evidentemente. ¿En qué X e Y? Bueno, pues yo digo que en 100, esto lo podéis elegir vosotros para cuadrarlo en las pantallas, y 75. A mí me queda en la esquina superior izquierda. Y por último vamos a poner el sprite punto y del componente tomar del componente otro como 0. Estamos haciendo que el meteorito vuelva a 0. Bien, por último, bueno, esto lo tenemos que hacer, recordar por cada uno de los disparos, tenemos 4. Vamos a poner este que es el 4. Aquí vamos a poner disparo 4, disparo 4. Vale, lo pasamos para acá. Este va a ser el 3, disparo 3, disparo 3, disparo 3, lo pasamos para acá, disparo 2, disparo 2 por aquí y disparo 2. Vamos a probarlo y vemos que ya salen nuestros disparos y destrozamos los meteoritos. Por ahora va funcionando.
Y vamos a seguir. Bueno, por último, programaremos la destrucción de nuestra nave y si un meteorito consigue colisionar con ella. Para ello, en el temporizador, aquí estamos, en el buque principal, que utilizamos de bucle, comprobaremos por cada meteoro si colisiona con nuestra nave. Si esto último es cierto, nuestro componente nave dejará de ser visible y quedará deshabilitado. Pararemos el temporizador que usamos de bucle y pintaremos en el centro de la pantalla el texto Game Over. Bien, entonces por cada meteoro vamos a comprobar si chocamos con seleccionamos de la lista del componente y aquí la nave, o sea, del meteorito que en ese momento está chocando. Si chocamos con la nave, a la nave la hacemos invisible. Vamos a ponerle nave punto visible como falso. Nave habilitada, vamos a poner como nave habilitada como falso, y el bucle principal del temporizador lo vamos a temporizador habilitado, lo vamos a poner como falso. Y en el lienzo vamos a poner un texto que va a poner la palabra game over o game over, y su X y su Y será la división del ancho del lienzo dividido entre 2. Y el alto del lienzo dividido entre 2 también. Bueno, vamos a probar. Vamos a jugar. Ahí vemos la puntuación como sube. Tenemos 15 y nos vamos a dejar matar. Game over. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestro pequeño juego en App Inventor 2. Sin duda es una buena manera de aprender el uso de listas, procedimientos y el manejo de componentes genéricos en App Inventor. Disfruta de vuestro juego descansando el dedo entre partida y partida, y por supuesto, si te ha gustado y quieres que hagamos más artículos como este, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima. Un saludo.